Así que leemos Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Dice la palabra de nuestro Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque al acercarnos a su palabra es a través de su Espíritu que lo podemos hacer. Gracias porque es Cristo quien ha traído su palabra a nosotros. Gracias porque en Él vemos a nuestro Dios. Gracias, Señor, porque usted transforma nuestro corazón. Usted cambia nuestros pensamientos. Usted es la luz nuestra. Rogamos que hoy dirija este mensaje, Señor, y que se glorifique a través de él. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, le hago una pregunta. ¿Cuántos muertos se necesitan para poder cambiar un foco? Así como lo escucha, ¿cuántos muertos usted debería llamar para que le ayuden a cambiar un foco de su casa? Yo sé que es una pregunta tonta y una pregunta absurda, pero tiene un punto. No importa si usted llama a un equipo de 1 muerto, de 20 muertos, de 100 muertos o de 1.000.000 de muertos, simplemente no se va a poder hacer tal acción. Es imposible. Una de las trampas más grandes que tiene la humanidad es pensar que por sus propios medios, por su propia capacidad, en base a sus acciones, en base a su conocimiento, puede alcanzar la salvación, independientemente de Dios. Creerse que es lo suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Y es que, hermano, eso es un espejismo. ¿Sabe lo que es un espejismo, no? Aquellas alucinaciones que tiene la gente en los desiertos, bueno, eso siempre vemos en las películas y en las fábulas, aquellas alucinaciones que tienen las personas en el desierto donde les parece ver algo, pero en realidad aquella cosa no existe. No importa, hermano, la cantidad de muertos usted amontone uno sobre otro para cambiar un foco. No importa la cantidad de obras que usted amontone una sobre otra para tratar de alcanzar su salvación. Simplemente es imposible que el hombre llegue a hacer tal cosa. Simplemente es imposible. Y entonces, si yo no puedo salvarme a mí mismo, si nosotros no podemos salvarnos, ¿qué alternativa tenemos? Pues la única alternativa es que Dios es el que tiene que obrar por nosotros. Dios es el que tiene que obrar por nuestra salvación. Y eso es lo que tenemos en el capítulo
2 de Efesios. Tenemos la obra de Dios en Cristo Jesús. En el capítulo 1, ¿se acuerdan lo que trata el capítulo 1 de Efesios? Las bendiciones de Dios. El capítulo 1 trataba de las bendiciones de Dios otorgadas en Cristo Jesús. Ahora el capítulo 2 vamos a aprender la obra de Dios en Cristo Jesús. Así que esta obra que el Señor está haciendo, que vemos retratada en el capítulo 2, le vamos a dividir en dos partes, como estaba diciendo al principio. Esta obra de Dios está dividida, por un lado, en los versículos del 1 al 10, que es la obra de Dios por Cristo, y en los versículos del 11 al 22, la obra de Dios por nosotros. Yo he listado este tipo de círculo donde vamos a semana a semana irlo llenando poco a poco para ver todo el capítulo 2 de Efesios en un solo gráfico. Y por aquello, las cosas que se escriben acá, como están muy chiquitas, son las mismas que están puestas allá. La obra de Dios por Cristo, versículos del 1 al 10, la obra de Dios por nosotros, versículos del 22, del 11 al 22. Cuando digo por Cristo, porque usted lee los versículos del 1 al 10 y cualquiera me puede decir, pastor, pero aquí Dios está orando en nosotros. Dios nos está salvando, Dios nos está amando, Dios está mostrando su misericordia, Dios está mostrando su bondad. Sí, pero, y como vamos a ver a lo largo de estas semanas, todas aquellas cosas llegan a nosotros cuando Dios las hace en Cristo. Cuando Cristo resucita, la iglesia resucita. Cuando Cristo es llevado a los lugares celestiales a sentarse a la diestra del Padre, la iglesia es llevada juntamente con Cristo. ¿Me dejo entender? Y en los siguientes capítulos, versículos del 11 al 22, vamos a ver la acción ya más directa de Dios en nosotros. ¿Ok? Así que habiendo dicho esto, hermanos, Dios está obrando en Cristo a nuestro favor, pero la pregunta es, ¿por qué tiene Dios que salvarnos? ¿Por qué Dios tuvo que salvarnos? ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la realidad nuestra? Y hoy nos vamos a encargar de hacer un tipo de estudio de la naturaleza humana. Y le advierto de paso que esto es humillante para nosotros los seres humanos, porque nosotros nos creemos buenos, porque nosotros nos creemos bondadosos. Sí, claro, entendemos que hemos hecho cosas malas, pero hay otros más malos que yo, ¿sí o no? Ya por último, Dios no puede pensar que yo estoy a la altura de Osama Bin Laden. Por favor, ese sí es malo. Hoy vamos a ver cómo Dios ve a la humanidad, a toda por igual. Así que comencemos, hermanos, con la obra de Dios por Cristo. Nos quedamos con este círculo. Lo que vamos a aprender esta semana y la próxima es que Cristo es resucitado y nosotros con Él. Los versículos del 1 al 7. Pero hoy nos vamos a detener solamente en el primer punto. La humanidad muerta en pecado. La humanidad muerta en pecado. Rosita, creo que hay un acople. Versículo del 1 al 3. Volvamos a leer. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La primera frase de este versículo, de este capítulo, comienza con una gran introducción. Pablo comienza diciendo, y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes se estaría refiriendo Pablo originalmente?
Está hablando con los efesios. Pablo está tomando la posición, algo así como haciendo una separación entre judíos y gentiles. Recordemos que Pablo es judío, la iglesia de Efesios, los efesios son predominantemente gentiles, y Pablo desde su posición judía está diciendo, pero él os dio vida a vosotros gentiles. Ahora, como va a decir más adelante en el versículo 2, que esto es también de todos nosotros. La condición que Pablo está retratando acá no solamente pertenece a los gentiles, pertenece, como dice Pablo en el versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. No es una situación meramente cultural. Lo que vamos a ver acá, hermanos, no es una cuestión de alguna peculiaridad cultural de cierto tipo de gente. No, es una realidad universal. Es la realidad de todos los seres humanos. La palabra de Dios dice, y Él os dio vida. Significa que, hermanos, la vida no forma parte de nuestro ser. Cuando hablamos de vida, no estamos hablando solamente del aliento, del hálito de vida que hay dentro de nosotros, de esta vida biológica. Cuando hablamos de vida, estamos hablando de la vida espiritual, que la debemos entender en el sentido de la relación con Dios. Una vida, o tener vida en el sentido de Efesios 2, es tener paz con Dios, es ser una persona justa delante de Dios, es ser una persona que está delante de su trono sin nada que avergonzarse. Es una persona que tiene comunión verdadera con Dios. Y esto no es así desde la caída. Inicialmente sí lo fue en la creación, pero desde la caída el hombre no tiene vida. Y note que lo que Pablo nos está diciendo con respecto a la vida, no dice, y ustedes se ganaron la vida, o ustedes lucharon tanto que llegaron a adquirir la vida. No, hermano, la acción no está en nosotros. ¿En quién está? La acción está ¿en quién? En Dios. Porque vemos que ese Él que tenemos en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, es el mismo Él que se repite en el versículo 4 y 5, que nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos, en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Es Dios el que nos da la vida. Y es que esta vida, hermano, si hay algo que el hombre carece por naturaleza, es de vida. Todo lo contrario, lo que nosotros tenemos es una condición de muerto. Hoy vamos a ver 3 condiciones que tiene el hombre. Y la primera condición es su condición de muerto. Si vida es estar en comunión con Dios, ¿qué es la muerte? Pues todo lo contrario. Si vida es estar en paz con Dios, la muerte es estar enemistados con Dios. Si vida es ser una persona justa ante los ojos de Dios, la muerte es ser una persona pecadora y transgresora ante sus ojos. Si vida es tener una comunión con Dios, la muerte es estar alejados, ser rebeldes a Él. Eso es la muerte. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Todos vosotros, todos. No importa, hermano, si tú naciste en un hogar cristiano, no importa si tu papá fue cristiano y tu abuelo fue cristiano, no importa, hermano, si tú eres cristiano, tus hijos cómo nacen, tú cómo has nacido, en una condición de muerte espiritual. Estábamos muertos. Esta muerte involucra la incapacidad del hombre
de poder tan siquiera anhelar o querer algo con Dios. Esta muerte se evidencia, hermano, en que nosotros vivimos solamente para satisfacer nuestros deseos. Vivimos en los delitos y pecados. Esta palabra delitos tiene que ver con salirse de la senda recta. Tiene que ver con descarriarse, tiene que ver con aquello que Dios ha dicho, debes hacer esto, pero nosotros en lugar de ajustarnos a lo que Dios quiere, hacemos las cosas por nuestra propia cuenta. Dios es el que define lo bueno y lo malo, por eso es Dios. Dios le dijo a Adán, este árbol no comas. Pero cuando Adán sintió que él podía definir lo bueno y lo malo por su propia cuenta, influenciado por la serpiente, él trató de ser como Dios y se salió del camino de Dios. Eso es los delitos acá. Los pecados tienen que ver con fallar en darle al blanco. Literalmente eso es lo que significa en griego, que tú erraste. Eres como un arquero. Usted sabe, ha visto los blancos. No estoy hablando de las personas de color o blancas, no. Estoy hablando de estos círculos concéntricos donde se apunta y se dispara. ¿Y a dónde uno espera darle? En el centro, en el blanco. No sé por qué se le llama blanco, si usualmente es amarillo o rojo, pero en el blanco. Cuando tú fallas en darle al blanco, es la misma palabra que se traduce aquí como pecado. Y el blanco nuestro es hacer las cosas para la gloria de Dios. ¿Para qué fue creado el hombre? Para la gloria de Dios. Cada vez que nosotros fallamos en hacer algo para la gloria de Dios, eso es un pecado. Puede ser un pecado hecho con la mejor de las intenciones, puede ser un pecado hecho sin querer fallar, pero hemos fallado en darle al blanco. Y delitos y pecados entonces, hermano, encierra todo el universo de pecados. Tiene que ver con los delitos que nosotros cometemos los unos con los otros, pero también con los delitos que cometemos hacia Dios. Tiene que ver con los delitos que nosotros cometemos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y aún con nuestras omisiones, con aquellas cosas que deberíamos estar haciendo, pero no las hacemos. Estamos muertos en delitos y pecados. Ahora, hermano, quiero que me entienda algo. Nosotros no es que porque pecamos morimos. Algo así como se plantea en algunas personas que dicen, no, el hombre nace bueno. El niño cuando nace es puro, es santo, pero cuando comete su primer pecado, entonces cae, muere. No, hermano, no funciona así. Nosotros no es que primero pecamos y luego morimos. Al contrario, la evidencia de que estamos muertos es porque pecamos. Todo ser humano, porque está muerto, peca. Todos nosotros. Y esta es una condición donde nos lleva a buscar formas de salvarnos a nosotros mismos. Los hombres se inventan las religiones, se inventan los sistemas de pensamiento con el ánimo de descargar la conciencia, de decir, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esta acción para poder llegar a ser salvo, pero nada de eso nos funciona. Nuestra primera condición entonces, ¿cómo es? Que estamos muertos. La segunda condición la encontramos en los versículos 2 y la primera parte del versículo 3. Y es que estábamos no solamente muertos, sino también esclavizados. Esclavizados. Pablo continúa diciendo, en los cuales, en los delitos y pecados, en estos delitos y pecados, los cuales anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo.
El verbo andar en Efesios es muy importante. Pablo lo va a utilizar varias veces. Pero andar, ¿qué significa? Literalmente es un caminar. Pero no lo podemos entender en el sentido literal. Más adelante nos va a decir que andemos como hijos de luz. ¿Y cómo es eso? ¿Que no me puedo entrar por la sombrita? No, andar tiene que ver con el estilo de vida de la persona. Andar no tiene que ver, hermano, con las cosas ocasionales que nosotros hacemos. Andar tiene que ver con lo que caracteriza de manera normal a una persona. El ser humano ha pecado. Amén. El ser humano vive en pecado, ¿sí o no? Ahora, ¿podemos decir que todo lo que hace el ser humano, humanamente hablando, todo es malo, malo, malo? No, la misma lógica nos trae la contradicción. Vemos, por ejemplo, una mamá sacrificándose por sus hijos. ¿Eso es malo o es bueno? Bueno, es bueno en realidad. Vemos a un padre que se preocupa por traer alimento a su casa. ¿Eso es malo o es bueno? Es bueno. Vemos a un bombero que entra a un edificio en llamas para rescatar a una persona que no conoce. ¿Eso es malo o es bueno? Eso es bueno. Hermano, el punto está que el ser humano sí puede hacer cosas buenas, por lo menos humanamente hablando. Puede hacer cosas buenas, pero en su curso natural de la vida, las cosas buenas se vuelven unas excepciones. De manera normal, sus acciones son malas. De manera normal, anda en tinieblas y ocasionalmente va a hacer algunas cosas que puedan estar de acuerdo a la palabra de Dios, a la luz del Señor. Pero esto no olvidemos algo, humanamente lo vemos así. Porque desde el punto de vista divino, ninguna de las acciones del hombre pueden llegar a ser catalogadas como buenas, porque para que una acción sea buena, tiene que desprenderse en primer lugar y sobre todas las cosas de un deseo de hacer las cosas para la gloria de Dios. Pero el hombre está muerto. Entonces ese bombero incrédulo que rescata a un hombre que está a punto de morir calcinado, por más que tenga un buen corazón, por más que trate de ayudar, por más que lo haga con muy buenas intenciones, nunca en su corazón va a estar la intención de hacerlo para glorificar a Dios. Por tanto, esa acción delante de Dios no puede ser catalogada como buena. Por eso es que en Isaías nos dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todas nuestras acciones no le agradan al Señor en sí mismo, porque no se desprenden de una persona que quiere agradarle a Dios. No puede, está muerto. Es como que tú de verdad pongas a un muerto acá y le digas, cámbiame el foco. Simplemente no puede. Y como diría Pablo en Corintios, tampoco quiere. Tampoco quiere. No es una cuestión simplemente de incapacidad, sino también de no querer hacerlo. Pablo dice entonces que nosotros andábamos de esta manera en otro tiempo. Y eso nos recuerda algo, hermanos. Los cristianos debemos tener una vida diferente a lo que antes teníamos. ¿Cuál es el chiste que tú vivas igual que a como vivías antes de conocer a Cristo? ¿Cuál es el chiste, hermano, de que sigas permitiendo en tu corazón las mismas cosas que antes que conocieras a Cristo? No, hermano, eso estaría mostrando que en nuestro corazón o no hemos entendido el Evangelio o no estamos creciendo en él. En los cuales, en estos delitos y pecados que ustedes en otro tiempo andaban. Y sígame conmigo en el versículo 2. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Amo nuestro. El primer amo que tiene el ser humano es
la corriente de este mundo. El mundo, primer amo. Segundo amo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿A quién se referirá acá? A Satanás, al diablo. Segundo amo que tiene el ser humano, Satanás. El mundo, Satanás. Y versículo 3, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Tercer amo que tiene el ser humano, la carne. El mundo, Satanás y la carne. Son tres amos del ser humano. Todo ser humano está no solamente muerto, sino entonces está esclavizado a estos tres amos. Y el primero de ellos es el mundo. ¿A qué se referirá con el mundo? El mundo no es este globo terráqueo en el cual vivimos. El mundo se refiere al sistema de vida organizado por los seres humanos, influenciado por la maldad de Satanás y sus demonios, pero es un sistema de vida en el cual se rechaza a Dios, se le da la espalda a Dios. El mundo, hermanos, rodea todo lo que nosotros hacemos, está en todo lugar. El sistema de vida está en todo. Por ejemplo, para el joven que quiere aprender o quiere saber a qué se va a dedicar el resto de la vida. Pregunto, ¿es malo trabajar? No, para nada. Pero habría que hacernos la pregunta, ¿y para qué quieres trabajar? Escucha la respuesta del mundo. El mundo te dice, tú debes trabajar para hacer dinero. Tú tienes que trabajar para ser feliz tú. Tú tienes que trabajar porque eso va a ser el medio de tu felicidad. Escucha lo que dice Dios. ¿Por qué debes trabajar? 1, para poder hacerle un bien a la comunidad en la cual tú vives. 2, para sostener a tu familia. 3, para sostener a tanto los necesitados como la iglesia local. ¿Ve cómo cambia el asunto? Claro, los dos están trabajando, pero las motivaciones de los dos son terriblemente diferentes. Uno está haciendo las cosas para la gloria de Dios, el otro está haciendo las cosas para la satisfacción de sí mismo. Hermano, nosotros antes pensábamos en Dios cuando íbamos a tomar decisiones. No, para nada. Queríamos hacer las cosas que más nos convenieran. Pero no, hermano, la palabra de Dios dice que los seres humanos muertos van conforme a la corriente de este mundo. Se presenta al mundo como un río que está bajando. Hermano, usted agarra un muerto, lo tira al agua, al río, ¿qué va a hacer ese muerto? Simplemente se va a ir con la corriente. ¿Puede nadar contra corriente? ¿Puede evitarlo? No, simplemente es arrastrado. Así es el hombre. Las modas van imponiendo y el hombre va haciendo. Por eso, hermanos, pues habría que plantearnos muchas cosas. Por ejemplo, ¿para qué te vistes tú? ¿Por qué utilizas la ropa que utilizas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿La gloria de Dios? Así viéndote, tú te paras delante del espejo, puedes decir, ¿esto que traigo puesto glorifica a Dios? ¿O lo estás haciendo conforme al mundo? ¿Tu forma de hablar es conforme a la corriente de este mundo? ¿O es conforme a Dios? Tu matrimonio, la forma como estás llevando tu casa, con tu esposa, tus hijos, ¿glorifica a Dios? ¿O estás siguiendo la corriente de este mundo? ¿Tú qué dices? El mundo está en todo alrededor nuestro, pero recordemos que Jesús nos dijo que aunque estemos en el mundo,
No somos del mundo. No somos del mundo. El segundo enemigo que nosotros tenemos, dice en el versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este amo es Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Ahora, nótese que se le llama aquí a Satanás, se le da un título real. ¿Cuál es? Príncipe. Pero está subordinado porque, como ya hemos visto la semana pasada, ¿quién gobierna sobre todo principado y autoridad y todo, sobre todo nombre que se nombra? Jesús. A Satanás no se le puede llamar, en este sentido, el rey de este mundo. Se le degrada a príncipe. Tiene autoridad, pero es una autoridad menor. Nunca en Efesios, hermano, lo que Pablo quiere hacernos entender es que sobre todas las cosas está Cristo. Pero también nos advierte que Satanás tiene poder. El príncipe de la potestad del aire. Esta es una expresión que cuesta mucho traducir. Pero pudiéramos decirlo de esta manera. ¿Cuál es el aire al que se refiere acá? ¿Serán en los cielos? ¿Y será que entonces cuando un cristiano se sube en un avión está entrando en territorio enemigo? No estamos hablando de la atmósfera sobre nosotros. Dividamos la creación en tres lugares. El cielo de los redimidos, por un lado. El infierno, por el otro lado. Y en el centro pongamos este mundo, la creación. En ese sentido es que a Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire. Él no puede estar en el cielo con los redimidos, pero todavía tampoco puede estar en el infierno. Estás reservado para más tarde para Satanás. Pero ¿dónde habita Satanás? En el mundo. Este territorio en el cual él tiene autoridad. Y es que, hermano, la Biblia nos advierte que Satanás existe. Quizás usted diga, pero estos son pensamientos medievales, esto es de gente ignorante. No, hermano, la Biblia advierte. Y una de las personas que más habló de Satanás, ¿sabe quién fue? Jesús. Satanás es real y Satanás actúa. Por eso es que, hermano, no nos olvidemos de dónde se originó todo el pecado en el hombre. En Satanás. Él es el que indujo al hombre para caer. Y cada vez que nosotros, o cada vez que un ser humano está pecando, está sometiéndose, está mostrando su sometimiento a Satanás, hablando de los hombres muertos. Pero lo más curioso entonces es nosotros los cristianos, porque estamos sometidos a Satanás. ¿Usted qué dice? ¿Satanás tendrá poder sobre nosotros? Pastor, se me metió Satanás. Satanás ya no tiene poder sobre el cristiano. Él ha sido liberado de la esclavitud de Satanás. Pero cada vez que el cristiano peca, es como un quererse resometer a Satanás. Cada vez que tú le das rienda suelta, por ejemplo, a los malos pensamientos, cada vez que tú le das rienda suelta a las malas palabras, ya sean groserías, chismes, iras, lo que sea, cada vez que tú haces tales cosas, es como si estuvieras queriendo decir, me quiero volver a someter a Satanás, del cual ya has sido liberado. Tenemos entonces como amos el mundo, tenemos a Satanás y en tercer lugar, ¿a quién tenemos? A la carne, versículo 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pastor, si yo soy esclavo del mundo y soy esclavo de Satanás,
Entonces yo no tengo culpa por mi pecado, porque todo lo malo que hago es por Satanás, es por el mundo. Echémosle la culpa a él. Eso, hermanos, es la psicología de hoy. Eso es lo que trabaja la psicología hoy. Tú no eres culpable de tu pecado. El culpable es tu papá alcohólico. Tú eres alcohólico porque tu papá fue alcohólico. Tú eres pegalón porque tu papá era un pegalón. Tú eres mentiroso porque esa es una enfermedad que se llama, ¿cómo es que se llama la mentira? No, cleptómano es robar. Mitómano, sí. Tú eres así porque tú estás enfermo, porque es un antepasado tuyo, porque eres el resultado de una sociedad caída. Eso es lo que nos quiere invitar a pensar la psicología. Por eso es que, hermanos, hay que trabajar la psicología con pinzas en este tiempo. Puede ser útil en algunas cuestiones muy puntuales de la vida, pero la gran mayoría del tiempo, y no nos extraña, porque viene de personas ateas declaradas, la gran mayoría del tiempo contradice la palabra de Dios. La Biblia nos dice que no solamente somos esclavos de Satanás, no solamente somos esclavos del mundo, también somos esclavos de nuestra carne. Y cuando hablamos de carne no estamos hablando de esto que recubre nuestros huesos, sino de los deseos de nuestra naturaleza caída. Nosotros mismos queremos, añoramos y deseamos pecar. No es una cuestión que hacemos como marionetas que son llevadas donde ella no quiere hacer. No es que, pastor, yo no quería, pero ya lo terminé haciendo. No, nosotros deseamos con nuestra carne, nosotros queremos satisfacer los pensamientos, los deseos de los pensamientos, los deseos de la mente. Nosotros queremos satisfacerlas. El ser humano es 100% responsable de sus acciones ante Dios, porque aunque el mundo lo influencia, aunque Satanás le esté influenciando, pero la carne es la que nos delata como que anhelamos el pecado. Lo curioso es que los seres humanos clamamos nuestra libertad. Es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Mentira. Tu cuerpo es de Dios y estás haciendo lo que Satanás, el mundo y la carne quiere. El hombre no es libre. El hombre no es libre. Y no solamente no es libre. Hay una tercera condición. Ya vimos que está en condición de muerto. Ya vimos que está en condición de esclavo. Pero también está en condición de reo. De reo. ¿Sabe lo que es un reo? Un prisionero. Pero estamos hablando de reo en el sentido de condenación. Al final del versículo 3 nos dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el versículo 2 al final nos dice que éramos hijos de desobediencia. En el versículo 3 nos dice que somos hijos de ira. Esta expresión hijos de es un hebraísmo que lo que trataba de transmitir es algo que la persona es de forma natural. Algo que una persona, algo que es intrínseco a esta persona, algo que forma parte de su mente, de su ser, de lo más profundo de su corazón. Esa es la expresión hijo de, y la encontramos varias veces en la Biblia, incluso varias veces en Efesios. Hijo de, éramos hijos de desobediencia. ¿Qué significa esto? ¿Teníamos que esforzarnos para ser desobedientes? Lo vemos en nuestros hijos. ¿Qué es más fácil? ¿Que tu hijo te obedezca o te desobedezca? Mamás que están acá. ¿Qué es más fácil? ¿Que tu hijo te obedezca o te desobedezca? Tienes que gritarle para que obedezca.
Para que desobedezca, ¿qué tienes que hacer? Suéltale el freno. Suéltale el freno y vas a ver que seguro, seguro, seguro va la desobediencia. Somos hijos de desobediencia. La desobediencia nos sale de manera natural. Pero de esa misma manera que la desobediencia nos sale de manera natural, también estamos acumulando la ira de Dios de manera natural. Por eso nos dice en el versículo 3 que éramos por naturaleza hijos de ira. Pues claro, la desobediencia que trae ira. Ahora, algunos dicen, no, esta ira acá es una ira impersonal. Debe ser como el karma. ¿Usted ha escuchado sobre el karma? Que todo lo malo que haces, y es un concepto que ahora está de moda, todo lo malo que haces se te regresa. Es como un boomerang, no, tú lo tiras y de repente, ¡plas!, se te regresa. Pero esa es una ira impersonal. Simplemente algo así como alguna fuerza que anda por ahí, de repente, lo malo que tú haces te lo va a regresar. No, hermano. Acá la ira no es una fuerza impersonal, como la gracia tampoco es una fuerza impersonal. Estamos hablando de la gracia de Dios y también ¿de quién? De la ira de Dios. Es la ira de Dios. Y déjame decirte algo. Si tú crees que en este mundo tú estás pagando todos los males que tú estás haciendo, déjame decirte que este mundo es un paraíso comparado con el día en que Jesús regrese y se ponga a juzgar a todos los hombres. Este mundo, hermano, tú no pagas ni la quinta, ni la décima, ni la centésima parte de tus pecados. Todo el castigo está reservado para el día del juicio final, donde el hombre sufrirá la ira de Dios en un dolor indecible cada segundo del día, durante las 24 horas del día, durante cada año, por toda la eternidad, sin un solo momento de descanso. Es la ira de Dios. Es la posición inicial en la cual nos deja la Biblia a todos los seres humanos, aún a tu lindísimo niño. En un supermercado en este tiempo he visto que están vendiendo unos peluchitos que se ven los más bonitos, son unos animalitos, pero cuando tú los aprietas, se ponen así enojados, les salen los dientes. ¿Los has visto? Algo así somos los seres humanos. Nos vemos tan lindos, tan hermosos, tan bellos, pero en el fondo hay gran maldad. Todo ser humano está en una posición de reo. Hermano, el problema tuyo no es que haya otros más pecadores que tú, el problema es que tú eres un pecador. Tú no le puedes llegar a decir a Dios, Señor, pero fulano hizo peor, mengano hizo peor. Tú tienes que darle cuenta a Dios por cada acción, por cada pensamiento, por cada palabra dicha. Tú lo tienes que hacer. Y la posición en que nos deja Dios es hijos de ira. Lo que tenemos sobre nosotros, el ser humano lo que tiene sobre sí mismo es la ira. La ira de Dios. Hace varios siglos atrás, en los primeros siglos de la historia de la iglesia, comenzó a haber un debate entre un hombre llamado Agustín de Hipona, que posiblemente usted ha escuchado hablar de él, y otro monje llamado Pelagio, que quizás también ha escuchado hablar de él. Mientras que Agustín de Hipona afirmaba categóricamente y con Biblia en mano que el pecado ha permeado cada área de los seres humanos. Esto es lo que más adelante se le llamó como la depravación total del hombre. No significa que el hombre todo lo que hace es malo o que es incapaz de hacer cosas buenas o que todos somos exactamente igual que malos. No, no significa eso. Significa que cada
área de nuestra vida ha sido contaminada con el pecado. No importa si son tus pensamientos, no importa si son tus palabras, no importa si es tu voluntad, no importa si son tus emociones, no importa qué área de tu vida hablemos, hay pecado allí presente. Pelagio, por el otro lado, más bien afirmaba todo lo contrario. Él decía, el hombre nace bueno. El hombre nace bueno, su naturaleza es buena. Él incluso puede llegar a encontrar la salvación independientemente de Dios. Porque en el hombre hay bondad suficiente para que alcance la salvación por sus propios medios. ¿Sabe, hermano? Pelagio fue enjuiciado como blasfemo, como hereje por la iglesia. Y la iglesia tenía razón. El testimonio que encontramos en la Biblia no es el pelagianismo de que el hombre es bueno y en su pecado cae. Lo que encontramos en la Biblia es el retrato de que todos nosotros los seres humanos somos malos. Y a la luz de esta gran oscuridad que hay en el ser humano, es que el versículo 4 encuentra toda su luz y todo su brillo. Lea conmigo el versículo 4. No lo vamos a estudiar hoy, lo estudiaremos la siguiente semana, pero quiero que lea conmigo este versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, lo increíble no es que Dios esté enojado con todo el mundo, eso es natural. Lo increíble es que nos ha amado. Lo excepcional es que Dios nos haya amado estando en la condición que estábamos. Es sorprendente cuando uno ve un perro callejero que está todo sucio, quizás con llagas, con heridas, quizás con sarna, no sé, se ve espantoso. ¿Qué provoca en las demás personas ese perro? Por un lado tristeza, pero ojalá que se quede solo en tristeza. Rechazo. Fuera de acá, perro, le dicen. Fuera de acá. De repente nosotros también lo hemos hecho. Pero es sorprendente más bien cuando una persona ve ese perro tan espantoso, ve ese perro que está apestando, verlo que está casi moribundo, y lo abraza y lo cobija en su casa y le ayuda. El rechazo de los hombres en cierta manera la podemos encontrar justificado, porque obviamente ¿cuál es el perrito que todos queremos tener? Usted nunca encuentra un peluchito así, salvo estos del supermercado que hacen. Usted encuentra los peluchitos lindos, hermosos, bellos. Y amar a alguien lindo, hermoso y bello es fácil. Pero amar a una criatura fea, horrible, mala y perversa, eso hace alumbrar todavía más el amor del que está amando. ¿Qué hay bueno en nosotros para que Dios nos ame? Nada. Pero Dios, ¿qué ha hecho? Nos ha amado. Dios ha mandado a su propio Hijo para que muera en una cruz para rescatarnos, para redimirnos de estos pecados, para que nosotros ya no estemos de espaldas a Él, para darnos la vuelta y ponernos de cara a Él, para que tengamos vida, para que tengamos comunión cuando nosotros no lo merecíamos. No es que Dios dijo, aquí hay un diamante en bruto, voy a sacarlo de ahí. No, hermano. Es que no había nada bueno. Pero Dios, aún en medio de esa situación que hizo, nos amó. Y esto es maravilloso, hermano. ¿Cómo que maravilloso, pastor? Me estoy sintiendo lo más horrible.
Es maravilloso porque si Dios nos amó en medio de nuestro pecado, ¿cómo no nos va a amar ahora que nos ha redimido de él? Si Dios no vio nada en ti digno para ser salvado, ¿cómo vas a perder tu salvación por tus obras? Si el Señor entregó a su Hijo para perdonar todo ese pecado, ¿cómo no va a tener misericordia por el pecado que has cometido hoy? Si el Señor dio a su Hijo para cambiar ese terrible corazón que teníamos, que era de piedra, y lo ha cambiado por un corazón de carne, un corazón en el cual está la ley escrita, ¿cómo no vamos a tener nosotros el agradecimiento para entrar ante su trono y darle las gracias por su enorme misericordia? ¿Por qué tuvo Dios que salvarnos? Porque no éramos buenos. Porque estábamos muertos, estábamos esclavos, estábamos reos de Dios. Pero su amor brilló sobre todas las cosas. Por eso es que aquel hombre nada más pudo entonar la canción y decir: hermosa gracia que me salvó. Cuán bendita es la gracia de nuestro Dios, que aún en medio de nuestra situación, Él ha amado a la criatura pecadora. Hermano, si tú hoy no sales de acá brincando de alegría, no sé qué puede provocar en ti la alegría de tu corazón. Si tú hoy no entiendes la maravillosa gracia que Dios ha depositado sobre ti, ¿qué más quieres? ¿Qué más deseas? Lo maravilloso de Dios es su gracia y su misericordia. La próxima semana vamos a ver este proceso que Dios hizo, donde nos tomó a nosotros, perversos y malos, y nos está llevando, y nos ha llevado para ser hechura suya, nos dice en el versículo 10. Somos hechura suya. Dios está cambiando y Dios está obrando en su iglesia. Hermano, pero eso también nos tiene que llevar a reflexionar, no solamente que debemos ser agradecidos con Dios, sino que también le debemos a Dios la santidad de nuestra vida. ¿Qué provocó el pecado en nosotros? Muerte. ¿Para qué quieres seguir perseverando en aquello que solamente te causa daño? Aléjate del pecado, hermano. Quizás Dios ya viene hablándote sobre un pecado específico en tu corazón durante un tiempo. Es mejor que le escuches hoy. Es mejor que hoy obedezcas su voz. Porque el Señor te ha salvado, pero no para que sigas igual. Esas son cosas en las cuales andábamos en otro tiempo. Pero ahora, ¿en qué debemos caminar? ¿Cómo debemos caminar? En la luz del Señor, en Cristo Jesús. Así que, hermano, yo le invito para que usted se ponga a pensar: ¿qué cosas estoy haciendo en mi vida, en mi corazón, que están dañando la obra del Señor? Usted le pida perdón y comience a trabajar por la santidad de su alma.